Hola, mi nombre es Kevin Weddell. Les estaré presentando en esta ocasión un tema muy interesante denominado software libre. Espero que les agrade. Iniciaremos con una frase de Richard Stallman, que él es el fundador del movimiento del software libre. Él nos comenta que el deber de un ciudadano es no creer en ninguna profecía del futuro, sino en actuar para realizar el mejor futuro posible. Esta frase es muy interesante y relevante debido a que una de las principales filosofías o espíritus del software libre tiene que ser el de compartir, el de vivir en comunidad. Con ello les platico un poco sobre el contexto del tema. Básicamente en los años 60 y 70 el software era algo que podía ser compartido entre los programadores, entre las personas. No era un producto independiente de la computadora, sino que era algo eh, que se aportaban desde el lado de las empresas a sus clientes para que pudieran utilizarlas. En esa época se trabajaba mucho, por ejemplo, con tarjetas perforadas y cintas magnéticas. En ese entonces, pues uno de los centros de investigación más influyentes y relevantes de la historia, pues fueron el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en coordinación con los laboratorios Bell de AT&T, el gigante telefónico, y General Electric trabajaban sobre un sistema operativo llamado Multics, el cual pues básicamente proveía de un sistema operativo que permitía el uso de las grandes supercomputadoras. Sin embargo, pues este sistema operativo tenía un pobre rendimiento, por lo cual pues se comenzó a desvincular del mismo y dedicar sus recursos a nuevos proyectos. En la época había dos hackers o programadores muy interesantes que eran Ken Thompson y Dennis Ritchie. Dennis Ritchie fue el fundador del lenguaje de programación C y son pioneros de las ciencias de la computación. Ellos desarrollaron una alternativa a Multics, el cual denominaron Unix, que era un acrónimo de Uniplexed Information and Computing System, y pues comenzó a abordar el concepto de ser multiusuario. Con ello, pues bueno, evoluciona Unix y podemos decir que en los años 70 los laboratorios Bell, al ver lo que ya habían logrado Ken Thompson y Dennis Ritchie, pues comenzaron a interesar en este producto. Con ello, pues, y más aún cuando vieron que la universidad, a través del grupo de investigación en ciencias de la computación, utilizaron a Unix ya en una máquina avanzada. Por ello mismo, en el 72 se tomó la decisión de reescribir nuevamente Unix, pero ahora en lenguaje C. Este cambio, pues, implicaba que Unix podía ser modificado fácilmente para funcionar en otras computadoras. Y de esas variaciones, pues, se podrían desarrollar programas que podrían ya ser funcionales en otros equipos. Con ello en consideración, AT&T puso a Unix a disposición de investigadores, universidades y compañías, así como también al gobierno estadounidense a través de licencias. En esa época, pues deben saber que esa cultura hacker que predominaba en las universidades de compartir los programas para entre amigos desarrollar nuevos productos, pues no era muy del agrado tanto de los creadores de Unix como de Bill Gates, por ejemplo. Bill Gates en 1976, en un club de aficionados a la computación, pues dirigió una carta abierta en la cual manifestaba su consternación ante la creciente piratería de software que tenía lugar entre los aficionados. Él hablaba de la frustración que sentía, pues, porque muchos programas utilizaban en sus computadoras Altair el lenguaje de programación BASIC, el cual había sido desarrollado por él y Paul Allen sin haberlo pagado. Él decía que las copias no autorizadas desalentaban el desarrollo a invertir tiempo y dinero en la creación de software de alta calidad. Pero también quizás su frustración es entendible, pero también si no hubiera habido piratería en su momento, pues nadie hubiera utilizado el BASIC y no hubiera sido tan popular, hubieran utilizado quizás otra alternativa distinta. Sin embargo, en este caldo de
cultivo. En el 75, en el Departamento de Computación de la Universidad de California en Berkeley, la universidad decide sacar su propia versión de Unix, a la cual denominó Berkeley Software Distribution, que es el sistema operativo BSD. Hoy en día existe un derivado que es el FreeBSD, que es un sistema operativo igual gratuito, que también es muy interesante y similar a Linux o el New Linux. Este sistema operativo, el BSD, se convirtió en una fuerte competencia para Unix de AT&T. En el 75 también AT&T decidió crear una división comercial para la explotación comercial de su sistema operativo. Y en el 78 pues ya había cerca de 600 computadoras grandes en empresas y universidades que estaban ejecutando alguna de las distintas encarnaciones de Unix. Por ello, en la década de los 80 pues la circulación de Unix se comenzó a limitar a unas cuantas universidades y también puedo decirles que empezó a decaer un poco su uso. Ahora vamos a platicar de Richard Stallman. Él era un hacker muy influyente en su universidad. En el 71 se incorporó al Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Era muy conocido por su elevado rendimiento en matemáticas y se graduó en física en la Universidad del MIT en el 74. Se incorporó en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de esa universidad y pues en la década de los 80, al ver que la cultura hacker empezó a disolverse bajo la presión de la comercialización de la industria del software, pues él decidió hacer algo. Ese algo constituyó básicamente en la creación del movimiento del software libre. Hay un hecho muy curioso de su parte. Entre los años 1982 y 83, había una impresora que pues era utilizada de manera comunitaria. Todos mandaban sus trabajos a esa impresora. Sin embargo, cuando les llevan una nueva, traía errores por ahí y el error fundamental era de que el papel se empezaba a atascar y al momento de que pues alguien se daba cuenta que había papel atascado, se acumulaban las colas de impresión en la misma, lo cual hacía que pues, fuera problemático controlar los trabajos de impresión y poder resolver estos problemas. Entonces Richard Stallman le pidió al fabricante el acceso al código fuente de la impresora, pero el fabricante le dijo que tenía que firmar un acuerdo de no divulgación, a lo que él consideró pues acciones que traicionaban sus principios éticos. Harto de esos esquemas de acaparamiento de software, de licenciamiento, ya que también en la propia universidad les pedían que todo el software que ellos desarrollaran pasara a formar parte de la universidad, pues él anunció el inicio del proyecto GNU, el cual perseguía crear un sistema operativo completamente libre para las recientes computadoras que en ese entonces empezaban a surgir. Con ello, en el 84, Stallman renunció a su empleo en el MIT para impedir que las universidades exigieran derechos sobre el software que estaba desarrollando. En el 85, pues publica el manifiesto GNU, el cual es una explicación, el cual contiene la explicación y definición de las metas del proyecto GNU para llamar a la participación y obtener apoyo. El proyecto GNU surge principalmente como GNU es el acrónimo de No es Unix, es decir, él quería crear un sistema operativo similar a Unix, pero con la principal característica de que a sus usuarios les otorgara libertad. Con ello en consideración, en el 85 Stallman fundó la Free Software Foundation, que es una organización sin fines de lucro, en las cuales se administran todos los documentos y licencias y acciones para promover la importancia del software libre en nuestras comunidades. En el 86 publicó la definición de software libre e introdujo el concepto de copyleft. El copyright es un mecanismo legal de protección de la propiedad en la cual pues
una persona es propietaria de los derechos de una obra o publicación. Si alguien llega y modifica algo de esa obra, pues ya está infringiendo los derechos de autor. En el caso del copyleft, lo que se busca es promover precisamente la creación de obras derivadas, ya que el copyleft reconoce al autor, pero promueve que existan creaciones de manera libre derivadas de ello. Ahorita les platico en qué consiste esto. En el 89 publicó la primera versión de la licencia pública GNU, codificando las ideas del software libre en un documento legal. Así, la Free Software Foundation en el 85 pues continuó como principal portadora de los proyectos existentes de la GNU, sobrevivía a través de la venta de manuales y cintas y con ello pues también empezó a contratar a los primeros desarrolladores de los sistemas de software libre. La Free Software Foundation pues posee los derechos de autor de muchas piezas de la GNU, como lo es el compilador GCC, que es el GNU Compiler Collection, que es algo fundamental para poder desarrollar software en sistemas operativos Linux o Unix. Con ello, Richard Stallman llega a esto, a lo que él considera las 4 libertades de software. De acuerdo con la definición que él mismo establece, él dice que un software es libre cuando garantiza las siguientes libertades. La libertad 0 es la libertad de usar el programa con cualquier propósito. La libertad 1 es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a sus propias necesidades. La libertad 2 es la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios. La libertad 3 tiene que ver con la libertad de mejorar el software y hacer públicas esas mejoras a los demás. Como las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente, pues estudiar y modificar el software sin su código es muy poco viable. De ahí de que para que un software sea considerado libre es que debe cumplir estas 4 condiciones. El software privativo pues es imposible hacer ello. Si yo quisiera modificar a Windows, pues estaría infringiendo en primera en derechos de autor y en segunda, si le quiero aplicar ingeniería inversa, pues ya sería algo ilegal, ya está perseguido por la ley. Si un software surge con estas libertades de usar, aprender, redistribuir y publicar mejoras, pues no incurro en ese tipo de restricciones. Si yo comparto un Windows, hoy lo podría compartir, pero eso sería considerado ilegal y perseguido. En el caso de los programas desarrollados mediante licencias libres, mediante licencia GPL, pues ello no me implica ningún conflicto, ya que estoy de hecho obligado a hacerlo. Esa es la gran diferencia entre el software libre y el software privativo. Con ello, la licencia GPL, pues creada por Stallman en el 89, lo que buscaba era proteger los programas liberados como parte del proyecto GNU. La GPL es una licencia de derecho de autor usada hoy en día en el mundo del software libre y de código abierto, ya que garantiza a los usuarios finales la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software. Además, el propósito es doble. Declara que el software cubierto por esta licencia libre para impedir la apropiación de parte de otras personas o compañías que restrinjan esas libertades a nuevos usuarios, ya que una vez que se publica la obra y es distribuida, modificada, ampliada, se debe de realizar bajo esa misma licencia. Ahora bien, abordemos el concepto del software open source. El software libre tiene una base filosófica en su concepción. El término open source surge por la ambigüedad que existe en el idioma inglés de free software. En inglés free software se puede entender como software gratis, pero pues bueno, Richard Stallman lo que buscaba promover era la cultura libre, es decir, la posibilidad de que el usuario sea libre de modificar y compartir un software, lo cual no tiene nada que ver con la gratuidad. A pesar de que mucho del software libre es gratuito, el principio y razón principal es la libertad del usuario. Por ello, para evitar esas ambigüedades, mucha gente empezó a utilizar el concepto de lenguaje de software de código abierto o software open source,
También se empezó a hacer más énfasis en los beneficios prácticos, más que en las cuestiones éticas o de libertad. Y así empezaron a surgir grupos que se interesaban más por la necesidad de acceso al código que por proteger la propiedad intelectual o conservar licenciamientos libres. Y empiezan a surgir por ahí grupos y comunidades. Al igual que el software libre, pues el software de código abierto o open source pues busca la libre distribución, el acceso al código fuente, permite la creación de trabajos derivados, mantener la integridad del código fuente del autor, no discriminar a ninguna persona o grupo, distribuir las licencias con los mismos derechos a todo el mundo que reciba el programa, no ser específica de un producto, no restringir otro software y ser tecnológicamente neutral. Eso es lo que busca más el software libre en términos prácticos. Con ello en consideración, surge ahí un personaje muy influyente hoy en día, que es Linus Torvalds. Él es un ingeniero de software finlandés. Él es conocido por iniciar y mantener el desarrollo del kernel Linux, basándose en un sistema operativo creado por un maestro que él tuvo en la escuela. Básicamente, Linus Torvalds, siendo estudiante de ciencias de la computación, pues él tenía una computadora a la cual pues decidió instalarle Minix para comunicarse a la red informática de su universidad. Como no le gustaba el desempeño de Minix, él decidió crear su propio sistema operativo. Para ello, se aprovechó o tomó el conjunto de herramientas que GNU había desarrollado con Richard Stallman y él creó el kernel o núcleo del sistema operativo. El kernel lo que permite básicamente es que todo el hardware de la computadora, como son tarjeta madre, memoria, discos duros, tarjeta de video, todos los componentes físicos puedan comunicarse con el software y traducir las instrucciones para que veamos, por ejemplo, un resultado en nuestra pantalla. Eso era algo que le faltaba a la GNU y era en lo que estaba trabajando. Linus Torvalds se adelantó a esa parte y de ahí en adelante pues se volvió un hecho histórico. El 26 de agosto Linus Torvalds escribió en un grupo de noticias: estoy haciendo un sistema operativo gratuito solo por hobby, no será nada grande ni profesional como GNU para clones AT 386. Llevo desde abril y estoy empezando a estar listo. Y bueno, expone sus razones. Me gustaría saber su opinión sobre las cosas que les gustan o disgustan en Minix, ya que mi sistema operativo tiene algún parecido a él. Actualmente he portado el Bash y el GCC y ya parece que las cosas funcionan. Esto implica que tendré algo práctico dentro de unos meses. Y dicho eso, liberó este mensaje y su código en internet y cientos de programadores de todo el mundo empezaron a responderle de las contribuciones, propuestas, aportaciones al código, pruebas, testeo y documentación. Empezó a consolidarse una comunidad que empezaron a trabajar sobre Linux y lo empezaron a mejorar. Y de ahí surge un sistema operativo completo llamado GNU Linux. Linus Torvalds adoptó la licencia GPL para que el trabajo que él había desarrollado pues, pudiera ser compartido por los demás y todo el trabajo derivado del trabajo de él también pudiera ser generado bajo ese esquema de licenciamiento. Por ejemplo, en el año de 1992, fíjense, es el primer año en el cual lo lanzó, él ya tenía a 100 desarrolladores trabajando en el kernel de Linux. Para el año 2010 ya había 1000 programadores trabajando en el kernel de Linux. En el 95 había 250,000 líneas de código. En el año 2010 ya había 14 millones de líneas de código de Linux. En el año 1997 había 100 millones de teléfonos vendidos con Linux dentro. Para el año 2010 ya había 4.600 millones de teléfonos con Linux. En el año 98 había solo una computadora con Linux instalado, de las 500 supercomputadoras de todo el mundo. Hoy en día, bueno, en el 2011 había 413 computadoras trabajando con Linux y para el año 2020, el año pasado, en 2019, se logró la meta de que 500 de las 500 supercomputadoras del mundo corren con Linux. Y esto es una genialidad porque Linus Torvalds vino a
consolidar una estrategia y un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración, en la propia colaboración que Richard Stallman ya había eh, propuesta a través de la GPL y de la GNU, a través de las Free Software Foundation. Sin embargo, Richard Stallman ha sido siempre criticado porque le da más peso al valor ético y filosófico de las acciones de los desarrolladores que a veces a la practicidad. Y es entendible porque Richard Stallman busca más la ética y la filosofía. En el caso de Linus Torvalds busca más el resultado y el producto. Entonces, derivado de todo este éxito, empiezan a surgir las primeras distribuciones de GNU Linux, dado que en los inicios tenías que tener por un lado la colección de herramientas GNU y por el otro lado el kernel de Linux y unirlos era algo un poco complicado para los programadores, para la gente común. Empiezan a surgir colecciones de todas las herramientas para que cualquier usuario las pudiera implementar. De esto surgen las primeras distribuciones, siendo SLS la que al día de hoy se mantiene. SLS Soft Landing Linux System, que hoy en día se llama Slackware. Nació el 16 de julio de 1993 y es la más antigua que se mantiene en desarrollo activo. También para la época surge por el 93-94 lo que es Debian, que es otra distribución muy influyente, muy interesante. Surge Red Hat y OpenSUSE. Yo he sido usuario de Red Hat, OpenSUSE, o bueno, en ese entonces era SUSE Linux, y Debian, que es mi favorita. Ahora bien, les platico de un siguiente evento interesante. En el 97, un hacktivista llamado Eric Raymond, que es un hacker también, publica un libro que recolecta básicamente todo el conjunto de experiencias y resultados que nos ha dado el software libre desde la aparición del concepto con Richard Stallman y con Linus Torvalds. Él, de cierta medida, busca hacer una crítica a la Free Software Foundation porque se mantiene mucho ese arraigo de la filosofía y el comportamiento ético de respetar la libertad del usuario frente a la practicidad de solamente ver el código y pues yo viendo el código puedo generar obras derivadas. Entonces él habla de la catedral y el bazar. El modelo de desarrollo de software catedral es aquel monolítico que parte de los cimientos de abajo hacia arriba, completamente vertical. No hay posibilidad de hacer alguna mejora a la mitad porque si lo haces, no sabes qué resultado puedes obtener. El modelo catedral es muy cuadrado, muy hermético. En el caso del software de Linux, al momento en el cual uno libera un producto, un programa, y mucha gente puede verlo, pues mucha gente puede modificarlo, y con ello se incrementa la calidad. Y este modelo de desarrollo le llama el modelo bazar, que es muy bullicioso y que pues es producto del trabajo comunitario a través de Internet. Aquí Eric Raymond saca la ley de Linus Torvalds, en la cual dice que dada una cantidad suficiente de ojos, todos los problemas saldrán a la vista. Esa es básicamente la condensación del modelo de desarrollo bazar. Eric Raymond pues, ha tenido muchos problemas también en la comunidad del software libre y del open source porque muchos lo han acusado de beneficiarse del movimiento con fines personales. Sin embargo, pues bueno, él generalmente publica y mantiene algunos materiales que son propios de la comunidad hacker, como lo viene siendo el Jargon File, que es básicamente un diccionario hacker. Básicamente este diccionario hacker pues contiene muchos términos y tecnicismos utilizados a lo largo de la historia por muchas universidades y está muy interesante e influyente. También Eric Raymond pues bueno fue el fundador de la Open Source Initiative, mediante la cual en el 98 con Netscape liberan el código fuente de este popular navegador para hacer frente a Microsoft. Hoy en día, pues, la Open Source Initiative lo que busca es promover el uso del código abierto.
Les comparto igual otro evento muy interesante que surgió en la época, que viene siendo los documentos Halloween. En el año 98, por ahí llegaron a manos de Eric Raymond un conjunto de información confidencial en el cual Microsoft reconoce que los programas abiertos, de código abierto, software libre, constituyen una amenaza significativa al dominio de la empresa en la industria de la computación y sugieren en esos mismos documentos los medios que Microsoft tenía que tomar para interferir en su desarrollo. Yo en esa época les puedo decir que me tocó ser testigo de ese evento y para los que éramos usuarios de software libre, no nos imaginamos que una iniciativa surgida de la comunidad pudiera generar ese temor en una compañía multinacional con todos los recursos del mundo. Los que trabajamos con software libre, pues podíamos decir que era previsible, pero pues no lo creíamos, no creíamos que algún día pasara y ha pasado. Hoy en día podemos decir que el software libre eh, realiza importantes aportaciones y contribuciones a las comunidades en las cuales es utilizado, debido a que el software libre puede distribuirse de manera gratuita y permitirnos modificarlo, pues en el campo de la educación, que es de donde más se carece en comunidades indígenas, por ejemplo, o en grupos vulnerables, podemos encontrar a través del software libre una forma de permitir el acceso al conocimiento, generar conocimiento, producirlo sin ser piratas, es decir, hacerles llegar medios a través de los cuales la gente pueda hacer sus cosas de una manera distinta, sin necesidad de una licencia para Office, sin necesidad de una licencia para Adobe eh, y ese tipo de cosas. Eh, ¿En dónde usan Linux? Pues bueno, hoy en día Linux es usado en sistemas de control de tráfico, en la flota de submarinos nucleares de la Marina estadounidense, en el CERN en Suiza, para la máquina más grande y costosa jamás construida por el ser humano, que viene siendo el colisionador de hadrones, en el tren bala japonés, en las bolsas de valores de Nueva York y Londres, en la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, en Amazon, en Google, en Facebook, en Twitter, Virgin American, Toyota, en drones, en celulares, tabletas, en el FBI, en la Wikipedia, en las 500 supercomputadoras del mundo, en la Casa Blanca, en Bing de Microsoft y en la administración pública, en el sector empresarial, en servicios de salud. Linux está, New Linux o GNU Linux está hoy en día en todos lados. Eso es una maravilla. Si tú quieres contribuir a este movimiento, que no es básicamente un movimiento político o religioso, sino un movimiento hacia la búsqueda de dotar de herramientas a las personas para desarrollar mejor su actividad, pues algo que puedes hacer, si así lo deseas, es donar alguna cantidad económica. De vez en cuando la Wikipedia pide apoyo para contratar a wikipedistas, para pagar servidores, para desarrollar el código fuente que permite mantener funcionando la Wikipedia, por ejemplo. Si tú le regalas $1, $5, eso es una maravilla. Otra manera en la cual puedes ayudar es dándoles un poco de apoyo a los que apenas quieren iniciarse en este sistema operativo. Si eres programador, puedes desarrollar código, resolver errores o liberar tu software bajo licencias GPL. Si no sabes programar, puedes elaborar tutoriales o contribuir a la documentación. Puedes traducir esos tutoriales, puedes traducir el software, puedes crear eventos o crear comunidades o simplemente con tareas de diseño gráfico. Todo trabajo es muy bien valorado y muy bien recibido en este sentido. Ahora, la Free Software Foundation, si quieres comenzar a utilizar GNU Linux, tiene una lista de distribuciones 100% libres. Sin embargo, si todavía no te consideras con el conocimiento suficiente para instalar un sistema operativo GNU Linux en tu computadora, pues lo que puedes hacer es utilizar algunas herramientas. Si utilizas el Firefox para navegar, pues ya estás contribuyendo a no utilizar navegadores privativos como Edge de Netscape o el Google Chrome. Utiliza, utiliza en su lugar Firefox, que es muy bonito y busca tu libertad y tu privacidad sobre todo. Puedes utilizar el VLC para ver películas o a lo mejor ya lo usas y no sabes que es software libre.
Puedes encontrar casi software libre para todo tipo de actividades. Si es usuario de Android, de iOS, de Mac, puedes buscar por ahí en los navegadores software libre para mi sistema operativo. Si quieres ya entrar en un sistema operativo formal, pues yo te recomiendo mucho la distribución GNU Linux Debian, desarrollada en 1993 por Ian Murdoch, en el cual busca pues, precisamente lograr una base de voluntarios con naturaleza no comercial y desarrollo abierto para que todos nos podamos beneficiar de una computadora y explotarla. De igual manera tiene algo muy bonito que es el contrato social de Debian, en el cual establece y expone esos motivos, esos motivos de una manera muy particular, respetando esa filosofía aún de software libre. Otra distribución que está basada en Debian, fácil de usar, pero que incorpora software privativo es Ubuntu. Ha sido muy criticado Ubuntu porque incluye herramientas que no son modificables, que si tú las modificas estás infringiendo derechos de autor o herramientas de las cuales no existe el código fuente, lo cual atenta con la filosofía del software libre. Sin embargo, Ubuntu pues, es una estupenda forma de iniciarte en los ambientes GNU Linux. Otra distribución similar a Ubuntu pues, es Linux Mint, que de facto no incorpora controladores privativos o herramientas privativas, pero también las puedes adoptar y es muy fácil de usar. Y otra distribución interesante es CentOS, a través de la cual pues, puedes tener un escritorio, un entorno gráfico similar a Windows para reemplazar tu sistema operativo. Con todo esto, pues yo me despido comentándoles una frase muy interesante de Richard Stallman, en el cual dice que con el software libre tú tienes libertad y por ello mismo de nuestra filosofía depende nuestro futuro. Les recomiendo mucho descargar este libro, este ensayo, mejor dicho, llamado Software Libre para una Sociedad Libre, que contiene escritos de Richard Stallman, así como también yo les dejo por ahí un conjunto de links para que puedan revisarlos con calma, revisar esta presentación igual con calma. Les dejaré el link también abajo y unos videos que contienen documentales de los inicios del software libre en todo el mundo. De mi parte, espero que les haya gustado esta breve exposición. Quedo a sus órdenes para lo que necesiten y mi nombre es Kevin Reyes. Espero que les haya gustado. Buenas tardes.